Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, en este vídeo voy a hacer un vídeo de unos valores que, bueno, pues están interesantes y, bueno, voy a añadir algunos valores que se me quedaron colgados bueno, pues en los análisis de este fin de semana, algunos valores de los que me habéis pedido, por ejemplo, Tubacex y Celnex, sobre todo Celnex, que, bueno, no sé por qué, pero no me cargaba el gráfico. En esta ocasión sí me lo carga. Así que empezamos en este vídeo. Estará Artificial, Celnex, Fluidra, FCC, Robi, Tubacex. Y quiero, bueno, pues traer a este vídeo un ETF. Bueno, pues es un ETF un poco peculiar. Es un ETF de tierras raras y minerales esenciales. Vamos con el vídeo. Y empiezo con Artificial. Y bueno, pues ya comenté en el vídeo pasado, bueno, pues que puede ser uno de esos valores que se pueda poner interesante en próximas sesiones. Y bueno, pues como vemos aquí, empieza a aparecer el volumen, si bien es cierto que todavía es un volumen muy bajo, pero como vemos, es un volumen que empieza a activarse tras bastantes días, bueno, pues con un volumen muchísimo más bajo. En esta ocasión, bueno, pues hoy ha sido capaz de superar, bueno, pues en esa zona del 0.12.2, que bueno, pues llevamos unas sesiones ahí en torno a esos niveles sin ser capaz de superarlos, los ha conseguido superar y me ha llamado muchísimo la atención las posiciones de venta a final de sesión, que bueno, pues en 3 posiciones de venta en el que empezaban en el 0.12.4 hasta el 0.12.46 había 2 millones de títulos aproximadamente. Eso, bueno, pues demuestra que bueno, pues es una resistencia importante que debe batir y que al batirla contribuirá a ese aumento de volumen que trae últimamente, como vemos aquí en esas últimas roturas que hace el valor al alza. Entonces, bueno, pues en caso de superar esa zona del 0.12.4, 0.12.46, que es ese primer nivel que ya comenté en el vídeo, que sería esa primera señal de que el valor pudiera estar acabando esa consolidación, ya que bueno, pues ya comenté que se movía en un rango muy estrecho el valor en estas últimas sesiones. Y bueno, pues en caso de superar esa zona del 0.12.4, 0.12.46, esa sería esa primera señal de un posible fin de esa consolidación, pero la superación y confirmación llegaría con esa superación de los 0.13. Por abajo ya comenté que para mí 0.11.5 es la zona clave a no perder. Celnex, pues tuvo un comportamiento muy bueno tras la caída de los índices, que la llegó a recuperar niveles muy rápidamente, niveles que llegaron justo a la zona previa a esa caída, es decir, la zona del 35.92, pero es que se ha chocado de frente con esa zona en 2 ocasiones y no ha sido capaz de superarlas y girándose a la baja, como vemos clarísimamente, perdiendo las medias exponenciales y cerrando con claridad por debajo de las mismas. Bueno, pues ha quedado sin soportes hasta esa zona del gap. Tiene un gap abierto en torno a la zona de los 31.14 y la zona de los 30.92 aproximadamente. Ya comenté que estas subidas verticales, el problema es que se quedan sin soportes. Entonces, al igual que tiene esas subidas verticales, pueden tener esas quedas verticales. En esta ocasión encima ha perdido otra vez las medias exponenciales. Entonces, no son buenas noticias. Como vemos aquí, cuando la supera, el valor tiene un impulso muy fuerte al alza. En esta ocasión, cuando la superó bueno, pues en marzo del 2025, perdón, pues tuvo ese impulso que la llevó a superar esa zona del 34.26, 34.40, llegando a esa siguiente zona de resistencia en torno a esa zona del 35.65 que quedó en ese 35.90 aproximadamente, que llegó ese máximo. Y desde ahí, bueno, pues ha vuelto a caer. Y en esta ocasión, bueno, pues ya ha perdido esas medias exponenciales. Con lo cual, bueno, pues tenemos esa nota negativa en el valor. Además tenemos los indicadores bajistas, como vemos, y bueno, pues cuando empieza el directional move, como vemos aquí, acercarse a esta línea, esta línea superior, si la llega a cruzar al alza, como ocurrió en diciembre del 2024, en toda esta caída desde esa zona de los 34.26 a, bueno, pues a esta zona de los 29.45, en ese primer impulso bajista, el directional move corto al alza arriba
esta línea. Entonces, ahora mismo está pegada justo a esa zona. Si vemos que la media bajista supera esa zona de los 30, que es esa línea roja, sería una señal clarísima de debilidad y de presión bajista fuerte. Además coincide que el estocástico está a punto de cortar a la baja la línea, o sea, cortar por abajo a la línea de 20, que es una, bueno, pues cuando ocurre eso entra muchísima presión bajista en los valores, al igual que cuando la supera a la línea de 80 entra muchísima presión alcista en el valor. Entonces, si unimos todo este cóctel que, bueno, pues al haber tenido esta subida tan vertical, se ha quedado sin soportes donde pudiera frenar posibles correcciones, además ha perdido la media, todas las medias exponenciales, tanto la de 100, 200 como la de 50, como vemos aquí. Entonces, bueno, pues se complica mucho el escenario ahora mismo para Celnex. Parecía que quería, pero bueno, este valor tiene esa peculiaridad, ya lo he comentado para mí en muchas ocasiones, que es un valor complicado. Cuando parece que está estupendo y que va a romper a alza, pues de repente se gira y tiene este comportamiento, bueno, pues es un poquito peculiar en ese aspecto y complicado de seguir. Entonces, bueno, pues por ahora no tiene esa corrección y bueno, ha perdido las medias, con lo cual mala noticia, y además tiene el cóctel de los indicadores que bueno, pues no tienen buena pinta tampoco. Así que bueno, la próxima zona de soporte, como ya he comentado, es esta zona del gap en el 31.10 aproximadamente, y la zona de los 30.90 aproximadamente. Fluidra, bueno, pues ha intentado superar esa zona de los 21 euros. Esa zona de los 21 euros que estaba también la media de 50 sesiones, justo en ese nivel. Y no ha conseguido superar la media exponencial. Ha cerrado por encima, por la mínima de esa zona de los 21 y por debajo de la media de 50 sesiones. Bueno, pues eso es lo que tiene que confirmar. Confirmar esa rotura con claridad. No me vale esta rotura. Esta rotura no es una rotura con claridad. Tiene que romper con claridad, al igual que lo hizo en intradía, es decir, haber superado con claridad, haber cerrado en esa zona de los entornos de los 21.40 hubiera sido una rotura clara de niveles y de resistencia. Pero esta rotura no me vale. Además, lo ha hecho con un volumen muy bajo, como vemos aquí. Debe ser capaz de superar con fuerza estos niveles y luego se enfrentaría a la zona de las medias exponenciales de 100 y de 200 sesiones, que estaríamos hablando de la zona de los 22 y 21.85. Eso será una prueba de fuego en caso de llegar a ese nivel. Como vemos aquí, la última vez que lo hizo, que fue en marzo, a final de marzo del 2025, tras chocar con las medias exponenciales, tuvo esta caída desde esos niveles en torno a los 23.30 a la caída que llegó a esa zona de los 17.75. Es decir que, bueno, pues ahora mismo está intentando superar esa resistencia de los 21 euros, que debe, como he comentado, hacerlo claramente. Pero la siguiente zona compleja para mí la tiene en la zona de los 22 y los 21.85. Superar ese nivel para mí sería una muy buena noticia e iniciaría un tramo alcista hacia la zona de los 23.36. Por abajo, bueno, pues no perder para mantener esta presión alcista que esté intentando superar esa resistencia. Para mí no debería perder ese mínimo que ha dejado en la zona de los 19.54. FCC, bueno, pues al igual que en Fluidra, ha roto resistencias por la mínima. 11-12, la resistencia a la horquilla de los 11-11-10. Pero, a diferencia de Fluidra, vemos el volumen. Pues, bueno, pues es que no hay color. Vemos aquí este volumen espectacular que ha tenido el valor superando niveles. Por la mínima, sí, efectivamente, por la mínima. Para mí debe superarlo con más claridad, pero esto es una buena señal. El haber superado ese nivel con este volumen es una muy buena señal. Ahora, posibilidades, bueno, pues si es capaz de confirmar, y esto debe hacerlo superando con claridad esa zona del 11-10, al hacer esto, como vemos, confirmará, bueno, pues para mí, estar por encima de las medias, de todas las medias, aparte de superar esa zona del 11-11-10,
es una muy buena noticia de cara al valor, teniendo en cuenta, bueno, pues que ha estado luchando con esa zona del 11-10 desde febrero de 2025 y no ha sido capaz de superarla en ningún momento. En esta ocasión lo ha conseguido superar con volumen, como vemos aquí, y próximo objetivo debería ser ir a buscar esa zona del 11.72, que es esta zona de mínimos que dejó el valor al perder. Bueno, pues al hacer esa segregación de esa parte de ese negocio que era Inmocemento. Entonces, bueno, pues buena sesión para FCC y bueno, por supuesto ya no perder esa zona de mínimos que ha dejado en torno a esa zona muy cercana del 10.60 y sobre todo la parte de las medias exponenciales, esa zona de los 10.43 aproximadamente y esa zona de los 10.28 que es este mínimo que dejó en la sesión del 30 break. Robbie por fin consigue superar esta zona con claridad, la zona de los 52.45, ha estado raganeando tras esta rotura que tuvo el día de los famosos resultados que llegó a cotizar en intradía en esa zona de los 54.40 y bueno, pues después de toda esa cotización se replegó el valor cerrando muy cerquita de esa zona de nuevo del 52.40 y en eso ha estado hasta, bueno, pues la sesión de hoy que ha conseguido cerrar en la zona de los 54. Bueno, pues parece que se empieza a animar. Ahora pasaremos al gráfico semanal porque está interesante. Para mí, siguiente zona importantísima a la que debería dirigirse el valor es esta zona de los 56.20, 55.50. Eso para mí es una zona importantísima, importantísima. A superar. Media de 100 sesiones gráfico diario más la resistencia de los 56.20, 55.50. Zona importantísima a batir que confirmaría, y ahora ya sí que paso al gráfico semanal, confirmaría esta situación que ya he venido comentando en varios vídeos. Esta situación de los indicadores. Comenté que, bueno, pues aquí en 2022 tuvo, bueno, pues esta caída también fortísima desde esa zona de los 71 a esa zona de los 34. Y, bueno, pues estuvo en esa zona creando un suelo y, bueno, pues tenía, los indicadores estaban en unas zonas características. Teníamos al vigía, bueno, pues toda esta zona roja por debajo, bajista, tenemos al estocástico por debajo de la zona de 20 durante una larga temporada y teníamos al directional move en zona de extremos durante una larga temporada. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que en primer lugar dio esa primera señal, bueno, pues en enero de 2023, cortando, bueno, pues el vigía cortó esa media bajista al alza, después el estocástico consiguió salir de esa zona de 20, o sea, superar esa zona de 20 y, bueno, pues a la vez el directional move consiguió caer por debajo de esta zona, es decir, este combo es un combo bajista, fuertemente bajista, mucha presión bajista en el valor. ¿Qué ocurrió? Pues al salir de esta zona lo que hizo es frenar esa presión bajista, con lo cual, bueno, pues empezó el valor a, bueno, pues tener ese rebote que la llevó a la media de 200 sesiones. Vamos a la actualidad. La actualidad, bueno, pues tenemos esta caída de esta zona de los entornos de los 95 euros a esta zona de los entornos de los 45,50 y tenemos exactamente la misma situación en cuanto a indicadores. Tenemos este vigía, bueno, pues toda esta zona roja bajista, tenemos al estocástico por debajo de esa zona de 20 y tenemos al directional move en esta zona de extremos, es decir, presión bajista fuerte. ¿Qué ocurre? Bueno, pues llega a esta zona de los 45,50 y desde aquí en la sesión bueno, pues en la sesión de la semana del 28 de abril ya da el vigía esa primera señal, ese corte de la media bajista al alza. A la vez tenemos también el estocástico que sale de la línea de 20 y esta semana, porque la semana pasada todavía estaba ese directional move pegado a esa zona. Pero esta semana, si consigue cerrar por estos niveles de los 54 euros, confirmará que el directional move también cae por debajo de esta zona rosada. Es decir, que ya tendríamos esas
esos indicadores exactamente en la misma situación que los teníamos, bueno, pues aquí en los niveles que ya he comentado anteriormente. Y para mí, bueno, llega esa zona de los 56-20 y esa zona de los 55-50. Y por eso yo he comentado que es importantísimo para mí superar ese nivel, porque confirmaría ya que esta zona de aquí ha sido un suelo de largo plazo. Para mí, superar zona del 56-20, 55-50 es importantísimo, importantísimo, porque es que podemos estar ante un suelo de largo plazo del valor desde esta zona de los 45-50, que es donde ha estado, bueno, pues donde ha rebotado desde toda esta caída que ha tenido. Entonces, bueno, interesantísimo si es capaz de superar esa resistencia. Por abajo, ya por supuesto ha dejado bien marcado y bien claro esa zona de los 50 como un soporte muy importante. Tubacex, bueno, pues Tubacex ha conseguido superar esa resistencia que tenía en torno a los 3,83 y ha llegado a superar en intradía esa zona del 61,8% de corrección de toda la caída desde la zona del 4,39, perdón, a la zona del 2,99, pero bueno, pues al final se ha replegado en intradía y ha cerrado justo, bueno, pues en ese nivel aproximadamente del 61,8% de toda esa caída. Aquí tenemos también que dejó en la sesión del 1 de abril este máximo bueno, pues en esta zona de los 3,91, bueno, pues aproximadamente donde ha chocado, en el máximo que ha chocado ha sido 3,92, 3,93 aproximadamente, así que bueno, pues ha chocado con esa zona más el 61,8% y esa es la zona que debe ser capaz de superar con claridad para, bueno, pues ya dirigirse a toda esta zona que comprende, bueno, esa zona del 4,23 a los 4,39 que tiene esta zona donde tiene varias resistencias, pero bueno, superar esa zona del 61,8% con claridad, bueno, pues abriría el camino a ir a buscar esa zona de los entornos de los 4,39 y 4,22. Por abajo, para mí, la zona importantísima que ya no debería de perder sería esa zona de los entornos del 3,51 y de la zona de los 3,54, que es donde está este mínimo que dejó en la sesión del 30 de abril, más la media de 200 sesiones que está en esa zona del 3,51. En cuanto a los indicadores, bueno, pues están alcistas y tenemos al directional move contrayéndose. Entonces, bueno, pues tiene margen todavía para seguir subiendo el valor, así que bueno, pues veremos a ver si es capaz de superar esa zona de los 3,90, 3,86 aproximadamente. Y bueno, por último traigo un ETF peculiar, que es un ETF que es de tierras raras y minerales esenciales. Bueno, es un ETF peculiar porque, bueno, es un ETF raro, pues como su propia palabra indica, es un ETF que se basa en las tierras raras que tan de moda están poniéndose últimamente por el tema de los semiconductores y de otros, bueno, pues de otros productos como placas solares, baterías etc. que usan este tipo de material. Y es que, bueno, pues parece que está entrando todo el mundo en pánico con este tipo de minerales, ya que, bueno, pues está viéndose que es muy necesario para el futuro, ya que, bueno, pues todo apunta a que se va a consumir bastante material de estos minerales. Entonces, este es un ETF, voy a poner primero el gráfico semanal para ver dónde se encuentra. Y bueno, pues es un ETF que arrancó en 2021 y es un ETF que arrancó alcista, pero bueno, pues con el tiempo pues, ha ido corrigiendo hasta llegar a esta zona de los entornos de los 5,70. Y bueno, pues llegar a esta zona de los 5,70 han ocurrido varias cosas que a mí me han llamado mucho la atención y que, bueno, pues ahora mismo está en una zona muy interesante. Bueno, pues voy a explicar un poquito así a grosso modo. Y bueno, pues a grosso modo, este ETF, una vez que arrancó esa corrección, pues en ningún rebote, esto quiero remarcarlo porque es importante, ningún rebote que ha tenido tras una corrección ha sido capaz de superar el 61,8% de corrección de toda la caída.
Es decir, lo tenemos aquí en esta primera corrección que arrancó en 2022, la tenemos en esta corrección que arrancó en 2023, lo tenemos en esta corrección que también arrancó en febrero de 2024, lo tenemos en esta corrección que arrancó en mayo del 2024 y lo tenemos ahora mismo está en ese mismo nivel, en esta última corrección que ha arrancado en marzo del 2025. Lo tenemos en esta corrección. ¿Qué me llama la atención a mí ahora? Bueno, lo que me llama la atención es el volumen. Como vemos aquí, bueno, pues no es que haya tenido un volumen muy activo ha tenido semanas con mucho volumen, pero bueno, al final han sido semanas contadas, como vemos aquí. Esto es el gráfico semanal, es decir, volumen semanal, son volúmenes muy, muy bajos. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues tras esta última caída que arrancó, pues en diciembre del 2023, tenemos que el volumen ha empezado a dispararse. Ha entrado muchísimo volumen y ha empezado a entrar volumen de manos fuertes. Todas estas zonas azules oscuros del Concord son volúmenes de manos fuertes. Me llama mucho la atención. Ahora pasaré al gráfico diario, que se ve alguna cosa interesante. Entonces, ahora mismo, como vemos aquí, veremos a ver cómo evoluciona, porque si es capaz de superar esta zona del 61,8%, es decir, superar la zona del 707, hará algo que no ha hecho desde que arrancó en 2021. Además, viendo que en este último impulso ha tenido un volumen bastante fuerte, como vemos aquí, ha tenido un volumen bastante fuerte desde esta zona de mínimos de los entornos de los 680. Entonces, primer dato importante, ver qué hace con esa zona de los 708 aproximadamente, que es ese 61,8% de corrección, porque como ya comento, bueno, pues es un ETF que, bueno, pues puede ponerse interesante debido a, bueno, pues el gran interés que está suscitando este tipo de material últimamente. Ahora paso al gráfico diario. Bueno, en el gráfico diario se ve lo que pasa es que aquí no se muestra del todo con claridad, pero bueno, pues parece que esté haciendo una cuña bajista. No es de las figuras más fiables, precisamente, pero bueno, son figuras que bueno, pues pueden mostrar cambios de tendencia. Como vemos aquí, el volumen, bueno, pues está siendo muy activo. Hoy, en la sesión de hoy, ha vuelto a tener un volumen bastante alto y, como vemos aquí, me llama otra cosa la atención y es que ha entrado por encima de la zona de 80 en estocástico y se mantiene durante el tiempo, cosa que no ha hecho o ha hecho en muy contadas ocasiones desde que arrancó el ETF. Encima, bueno, pues viene de estar en zona de extremos el directional move, como vemos aquí. Bueno, pues ahora mismo está en plena contracción, otra zona interesante. También tenemos al vigía, como vemos, muy alcista, y aquí vemos entrada de nuevo en el vigía de, bueno, pues esta zona azul oscura, volumen de manos fuertes. Supera la media de 50 sesiones. Para mí, bueno, pues veremos a ver esa zona del 707, 708, como ya he comentado, pero bueno, para mí la parte importante, aparte de superar esa zona, que bueno, pues rompería esa secuencia de no ser capaz de superar en los rebotes esos 61,8% de corrección, y para mí sería importante, ya que bueno, pues superar sobre todo la media exponencial de 200 sesiones. Pero ya hablamos de, bueno, pues superar esa zona de los 7,70 aproximadamente, que superaría también, bueno, pues esta parte alta de esa figura o esta parte bajista, como lo queramos llamar. Resumiendo, bueno, pues puede ser interesante, pero más que nada, el gran interés que está suscitando últimamente. Recuerdo que Trump está interesado en Groenlandia precisamente porque hay un gran yacimiento de tierras raras. Es decir, que este es un ETF que, como vemos, es un ETF que tiene un producto que está muy de moda,
pero sin embargo es un ETF que ha venido bajando desde el 2021, precisamente cuando ahora mismo la Unión Europea está intentando recuperar la minería y además minería de tierras raras. Bueno, pues casualmente se produce este incremento de volumen, al menos bueno, pues en cuanto va en lo que lleva del 2025 ha tenido un buen incremento de volumen y bueno, pues veremos a ver si va superando todas esas zonas. Para mí puede ser un ETF bastante interesante de cara al futuro, ya que bueno, pues si se confirma todo esto puede tener un cambio de tendencia y bueno, pues ya que está muy de moda, pues ser bueno, pues por tener un buen comportamiento. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentas y atentos a nuevos vídeos que va subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify y en Telegram. Recordaros también que os podéis unir al grupo del Telegram para, bueno, pues tener una conversación más fluida y, bueno, pues un saludo. Buenas noches.